Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva mesa redonda IT aquí en IT Televisión. Hoy vamos a hablar del dato, del almacenamiento, de cómo protegerlo, cómo tenerlo seguro, cómo tenerlo disponible para el negocio. Y para ello contamos con tres portavoces de sección, que son Luis Manuel Rodríguez, Pre-Sales Manager Western Europe de DLMC. Buenos días. Encantado. Juan Rodríguez, Country Manager España y Portugal de F5. Buenos días. Buenos días. E Israel Serrano, Country Manager de Iberia de Infinidad. Buenos días. Buenos días. Y lo primero que me gustaría preguntaros, yo he mencionado tres ideas que se escuchan mucho alrededor del dato, ¿no? El almacenamiento, la protección y la disponibilidad. Desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de las empresas que representáis, ¿qué es lo más importante o realmente son tres elementos tan importantes que tienen que ir unidos? Bueno, yo creo que está claro que los tres elementos son indisolubles para aportar un poco de valor a la compañía. Tienes que ser capaz de almacenar toda la información que la compañía está generando desde las distintas líneas de negocio y de las distintas tendencias que están en boca de todos los compañeros con el IoT, Machine Learning, etcétera. Esa información tiene que ser accesible por las aplicaciones para transformar lo que siempre decimos, el dato en valor, que es al final lo que consume la compañía. Y está claro, sobre todo en los últimos años, que si no está protegida de una forma adecuada, al final puede ser más un coste para la compañía que realmente un asset de valor. Así que yo creo que los tres elementos son tan importantes independientemente como en conjunto. Juan. Bueno, por añadir un poco de lo que ha comentado el compañero, yo creo que yo añadiría una tercera y una cuarta dimensión. Para mí la importante es cómo estamos accediendo a los datos. O sea, el usuario cada vez es un usuario que no está fijo, no está en un CPD, no está en una oficina, sino que está moviéndose, el aspecto de movilidad, y eso hace que obviamente la movilidad y dónde y cómo lo utilice tiene un factor importante en lo que es el acceso y lo que es la securización. O sea, que yo desde cualquier sitio pueda acceder al dato en cualquier momento y sea seguro, de una forma segura y esté disponible. Con lo cual, para mí, adicionalmente, esto yo añadiría la parte de movilidad y securización del dato. Poco más me queda por añadir después de estas dos magníficas intervenciones. Yo creo que hay un elemento importante también que queda un poco soslayado en todos los parámetros de disponibilidad, rendimiento, funcionalidad, etcétera, etcétera, que es el tema del coste. O sea, al final, para que una compañía pueda almacenar todos esos datos, tiene que hacerlo a un coste contenido. No vale hacerlo a cualquier precio, puesto que entonces el dato deja de ser tan valioso. Entonces yo creo que el tema del coste, la ecuación del almacenamiento, que es coste, disponibilidad y rendimiento, esa ecuación es la que es complicada en algunos casos de poder alinear. Yo creo que es un elemento también importante. Según algunos datos que he estado revisando, se espera que a finales del año que viene el volumen total de almacenamiento a nivel mundial sea 54 zettabytes. Yo no sé si soy capaz de hacerme una idea de lo que eso representa, pero evidentemente no todos los datos son iguales para las empresas. Por tanto, ni el nivel de coste de almacenamiento, ni el nivel de securización, ni el nivel de disponibilidad puede ser el mismo. ¿Son conscientes las empresas de eso? ¿De que necesitan tener una estrategia global que les ayude a tener o a gestionar bien el dato? ¿Por dónde empezamos ahora? Como queráis. Pero por mí. Bueno, yo creo que son conscientes. De hecho, la conciencia va que como cada vez más a los usuarios, los clientes están accediendo más a no solamente los datos y almacenamiento, ya no está solamente en el CPD como estaba anteriormente, sino que cada vez más hay un porcentaje altísimo de clientes que están accediendo. Hace unos años empezó con el tema de la nube híbrida, o sea, es lo que tengo yo on-prem y cojo una nube pública y cojo mis datos, mis aplicaciones y mi almacenamiento lo llevo en función de la disponibilidad, sino cada vez más estamos viendo que hay además un acceso, un entorno de multihíbrido, multicloud, en el cliente más que el cliente accede a sus datos, almacenamiento, aplicaciones e infraestructura en entornos de más de una nube pública y las nubes privadas que tiene el cliente, con lo cual es consciente y de hecho eso es uno de los motivos por los que hay este crecimiento en el entorno multicloud, porque el cliente quiere poder acceder en cualquier sitio, puede tener escalabilidad, quiere tener seguridad y acceso, y la forma que debe hacerlo ve que directamente el CPD no es factible y lo que hace alberga esos datos y esos almacenamientos en diferentes tipos. Entonces puede ser una nube pública donde tenemos 3 o 4 fabricantes o nubes públicas que son los que están llevando ahora mismo el mercado, más luego las nubes privadas donde tenemos fabricantes de hiperconvergencia que lo que hacen es dar una serie de facilidades a las empresas para poder tener acceso y poder hacer lo que tú estás comentando anteriormente. A ver, yo creo que en el caso que estamos comentando, a ver,
¿Las empresas son conscientes del valor de los datos? Pues francamente yo creo que hay dos tipos por simplificarlo. Los que sí que son conscientes, normalmente son compañías más jóvenes que han nacido más en el mundo ya del valor de la información, y otras que se están adaptando. De hecho, yo creo que esto básicamente es la discusión famosa sobre el tema de la digitalización y de los retos que ahora tienen las compañías para poderse adaptar. El problema es, ¿son conscientes del tipo de datos que están almacenando? ¿Son conscientes del tipo de uso que le están dando a esos datos y dónde está el valor? Yo creo que todavía nos queda un camino importante por hacer. ¿Qué ocurre? Que hay estrategias que consisten en lo almaceno todo, lo guardo todo y ya veremos a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Que eso, a nivel de costes, supone un problema. Si dicen, no, yo solamente voy a guardar lo que hoy creo que tiene un valor, al cabo de 5 o 6 años pueden darse cuenta de que eso tenía valor en sí mismo, pero eso ya está perdido. Entonces es como descubrir nuevos metales dentro de una mina. Pues dices, oye, si guardo todas las rocas que saco de una mina, pues al final necesito un mogollón de espacio para almacenarlo. Pero si no tengo una mínima estrategia, una mínima idea de por dónde poner los tiros, me puedo estar perdiendo también un valor importante de la compañía, haciendo el paralelismo con el oro, como ahora se le llama a los datos, ¿no? El nuevo oro o el nuevo petróleo. Nuevo petróleo, Exacto, ¿no? Decía. Sí, bueno, lo malo de ser el último siempre es que queda más o menos todo dicho por los compañeros, pero yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con el último comentario. Yo creo que las compañías son conscientes de que la información es muy valiosa, pero no saben cuantificarlo. Y el problema que tienen efectivamente es que hay algunas iniciativas como los entornos de Big Data, que al final lo que dicen es almacena todo para poder extraer un cierto valor de esa información, pero por otro lado, obviamente, existe el control de costes de las infraestructuras asociadas a ese almacenamiento un poco ilimitado. Nosotros lo que vemos claro es que las estrategias de multicloud es lo que le está dando un poquitín de flexibilidad a la compañía, el ser capaz de proteger ciertos datos en nubes públicas, de ser capaz de securizar ciertos datos en nubes privadas y orquestarlo todo de una forma común. Pero yo creo que aún queda mucho camino por recorrer, aún queda mucho para agilizar mucho más el paso entre las multicloud y permitir a las empresas el almacenar más información de una forma más flexible económicamente hablando, e incluso de forma on-premise dentro de los propios data centers también el flexibilizar que distintas soluciones de almacenamiento se adapten a distintas necesidades de securización, de protección, de disponibilidad, de rendimiento, etcétera. Es decir, las compañías son conscientes, pero aún queda mucho recorrido para que sean capaces de cuantificar de forma económica cómo hacer esa estrategia de gestión del dato. Mencionabas tú la diferencia quizá entre las empresas más nuevas y las empresas más tradicionales. ¿También es aplicable la diferencia de tamaño de las empresas a la hora de prestar atención a los datos? Yo no me da esa sensación. De hecho, posiblemente las empresas más pequeñas pueden ser más ágiles porque no tienen no tienen la parte buena de tener detrás una estructura grande, que eso también tiene sus ventajas, y eso les permite ser más ágiles. Pero yo no tengo la percepción de que haya una diferencia entre tamaños, sino más bien entre edades. Es una percepción personal. Yo lo que sí veo es que más que tamaños es por tipo de sector. O sea, yo sí veo, por ejemplo, clientes del tipo SMB mid-market que nacen en la cloud y con lo cual consumen los datos y las aplicaciones en la cloud, ¿vale? Y de hecho, pues hay un estudio que dice que, por ejemplo, en España, pues la mayoría de las empresas pequeñas y medianas suelen tener, sobre todo las grandes empresas enterprises, suelen tener los datos en su CPD. Empresas pequeñas y medianas lo suben en la nube y muy pocas empresas lo sacan fuera de Europa, con lo cual digamos que sí hay una percepción de quiero mantener mi dato seguro en función del tamaño de la empresa, ¿vale? Las grandes empresas piden que el control plane, digamos, del CPD o de la cloud suele estar on-prem, suele estar en el país, no quieren dejarlo ni siquiera en Europa, y suelen ser las empresas pequeñas las que no les importa que en el momento su dato o su aplicación resida fuera de su entorno habitual, con lo cual para mí sí hay una relación directa en cuanto al tamaño y la ubicación donde quieras montar el dato. Sí, yo también veo esa correlación y también geográfica. Está claro, por ejemplo, que en el norte de Europa las compañías, por ejemplo, son mucho más, digamos, agresivas en cuanto a buscar nuevas estrategias de almacenamiento de los datos, entornos tipo mantener el on-premise, es decir, el data center propio ya completamente gestionado por software, con arquitecturas hiperconvergentes, etcétera, es algo que se ve como muy normal, prácticamente el nuevo estándar de facto en el norte de Europa. En el sur aún nos cuesta un poquitín, aunque estamos arrancando con ese tipo de arquitecturas. Y efectivamente las compañías pequeñas probablemente también son más ágiles, tienen menos arquitectura legacy que mantener y menos personal legacy también que está acostumbrado a una forma de trabajar.
y les cuesta mucho más hacer elementos un poco más disruptivos en cuanto a sus arquitecturas, y a las empresas grandes pues les cuesta mucho más arrancar esa clase de nuevas iniciativas, y normalmente cuando las arrancan suelen ser en modo departamental, pequeñito. Pero bueno, respecto al entorno cloud público, yo ahí disiento un poco. Hay grandes compañías como el BBVA, por ejemplo, que han externalizado el correo electrónico u otros elementos en nubes públicas. Yo creo que ya cada vez se le va perdiendo un poquitín más el miedo a este concepto de multicloud, de tengo mi propio data center, tengo entornos en arquitectura en cloud pública, y mi labor como gestor de IT es orquestar un poquitín toda esa relación entre los dos mundos. Yo creo que vamos avanzando poquito a poco hacia lo que ya se está hablando como la nueva norma en otros países. Pero nos queda todavía cierto camino por recorrer, ¿no? Por supuesto. Tenía otro dato que hablaban del total de ingresos en el primer trimestre de este año en almacenamiento, que creció un 35% los ingresos alrededor del mercado del almacenamiento. El sector del almacenamiento es un sector, podríamos decir, tradicional y maduro. No estamos hablando de algo que haya surgido ahora. Tú mencionabas, por ejemplo, la hiperconvergencia. Al final los crecimientos son mayores porque estamos hablando de algo más reciente. La parte del almacenamiento, ¿esto va ligado con esa importancia que comentábamos al principio que le dan las empresas a los datos, o ha llegado un punto en el que necesitan almacenar las cosas y no saben exactamente cómo hacerlo, y la única solución es, como decías tú, ¿no? Voy guardando todo y ya veré qué hago con ello? Bueno, yo creo que es un poco mezcla de ambos factores. Llevábamos una serie de años con un crecimiento prácticamente plano, incluso decreciendo a un dígito en algunos países. Las cifras de IDC no eran muy halagüeñas. Nosotros, por lo menos, sí que veíamos una perspectiva de crecimiento, y de hecho al final un poco se nos ha dado la razón. Llevamos prácticamente 2-3 trimestres que IDC reconoce un crecimiento bastante grande de las cifras de almacenamiento, y de hecho han cambiado incluso sus predicciones para mantener por lo menos 2 o 3 trimestres otra vez el crecimiento. De hecho, nosotros a día de hoy las cifras que barajamos es que entre el 2019 y 2020 más o menos el mercado se mantendrá plano. Es decir, que todo ese crecimiento anterior volverá a crecer. Estamos en un momento en el que los clientes cada vez están generando más información, y aunque hay muchas eficiencias para mantener ese coste, hay movimientos a multicloud, hay movimientos a soluciones de tipo SDS, de Software Defined Storage, aún así los clientes siguen creyendo que el almacenamiento on-premise es parte fundamental de su estrategia de almacenamiento, y siguen apostando por esas soluciones. Así que nosotros creemos, desde luego, que en los próximos trimestres el mercado va a seguir creciendo, luego decrecerá un poquitín, pero no creemos que vaya a haber un gran decrecimiento en los próximos 3-4 años como en su momento se predijo. Estamos en un buen momento para pagar la hipoteca a final de mes. Sí, absolutamente de acuerdo. Al final las compañías, insisto, creo que aunque puede que no tengan una estrategia demasiado definida al respecto de los datos, no se pueden permitir el lujo de desecharlos. Entonces, nosotros también lo percibimos. Nosotros, además, como fabricante de sistemas grandes de almacenamiento, donde no estamos hablando de petabytes como el estándar, pues vemos que existe esa necesidad en el mercado, y vemos que las compañías cada vez más on-premise están almacenando esos volúmenes. Pensemos también que las soluciones cloud, y yo estoy 100% de acuerdo contigo, los departamentos de IT lo que se trata es de que tienen que hacer de broker entre todas las soluciones que encuentran, tanto data center propio, outsourcings, multiclouds. ¿Por qué? Porque no todas las cargas de trabajo tienen sentido en una sola estructura, y al final, como es un tema de costes, pues tengo que analizar si tener todos mis datos, mis petabytes, en un hiperescalar, en un gran proveedor de cloud pública, económicamente tiene sentido. A lo mejor lo que tengo que hacer ahí es, estoy poniendo un ejemplo, mis desarrollos, los temas de innovación. ¿Por qué? Porque son más rápidos a la hora de poderse proveer, etcétera, etcétera. Todos conocemos las ventajas del cloud. Pero luego, una vez que esa aplicación está ya implantada, pues a lo mejor me interesa más por un tema de protección de datos, etcétera, etcétera, mantener mi data center. Entonces, yo creo que ahí el crecimiento de datos es imparable, absolutamente imparable. Temas de IoT, los sistemas autónomos, el machine learning, todo eso está generando una cantidad bestial de datos que hay que mantener, que hay que guardar y que hay que explotar. Por lo tanto, no veo un decrecimiento a corto plazo. Tampoco creo que haya una explosión exponencial en los próximos 15 días, pero sí que va a seguir creciendo, sin ninguna duda.
Bueno, yo soy el único fabricante que quizás tenga menos que ver con la parte del almacenamiento, ¿no? Pero para nosotros sí que vemos para mí dos dinamizadores claros en la parte del crecimiento del almacenamiento. Primero, uno es el tema de la cloud, los dos han hablado de ello. O sea, los clientes y todo el tema de que el almacenamiento en la nube claramente es así uno de los dinamizadores para que el almacenamiento crezca. Y otro importante es el tema de GDPR. En el GDPR ha habido bastante incertidumbre en qué había que hacer, qué no había que hacer, con lo cual la gente lo que hacía es salvaguardaba el dato, lo replicaba 2, 3, 4 veces, lo metía en almacenamiento tipo tier en diferentes tipos de entornos para en un momento dado, cuando estuviera en marcha el GDPR, todo el tema de replicación, todo el tema de encriptación y demás, tuviera claro lo que había. Pero para mí, como de acuerdo con ello, sobre todo la parte de cloud, la parte y las nuevas tendencias del mercado, como ha comentado él, está haciendo que el almacenamiento crezca masivamente. Yo creo que personalmente, por los clientes que nosotros estamos teniendo y los tipos de entornos de cloud que están consumiendo, plataforma como servicio, software como servicio, todo eso requiere una gran capacidad de almacenamiento en la nube, con lo cual eso hace que el almacenamiento tenga que crecer. Más quizás en la nube, porcentualmente, que lo que son premios, lo que estamos viendo. Has comentado antes la importancia de tener seguros esos datos, de securizarlos. Yo no sé si las empresas asocian tenerlos guardados con tenerlos seguros o se han dado cuenta de que una cosa es tenerlos guardados y otra cosa es tenerlos seguros. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Está la parte de securización, encriptación, donde acceda, como ves, los CPD, los CPDs, y para mí hay una cosa muy importante. El CPD hasta hace poco se definía como un entorno, una sala donde tenía mi ordenador. El CPD para mí ahora mismo es Internet, porque yo tengo acceso a varias nubes públicas, con lo cual para mí mi nuevo CPD es Internet. Con lo cual, para proteger todo eso cambia bastante. Mi estrategia tiene que estar acorde a lo que estoy haciendo y cómo estoy haciendo el dato. Hay CP que están distribuidos y cada vez se ve que el CPD está fuera, y si quieres podemos entrar en conceptos tipo como Edge Computing, donde el cómputo ya no lo tengo en el CPD, lo tengo próximo donde el usuario está manejando el dato, con lo cual, para poder securizar esos nuevos entornos de data center, obviamente tengo que tener un concepto de seguridad totalmente distinto. Ya no solamente es protección, encriptar, transmisión, sino cómo accede el usuario al dato, ¿vale? Y de qué forma accede. Con lo cual, para mí la seguridad está cambiando bastante, y los CISOs o los responsables de seguridad y de almacenamiento tienen que cambiar un poco el concepto de la securización, y es mucho más global. Ya no es solamente tengo mi CPD, Tier 4 CPD y todo seguro, no. El CPD ha cambiado, está fuera, está en Internet, está en otras nubes públicas, da la importancia del entorno multicloud y el entorno de securizar, o también los conceptos hablamos de CASB, el tema de cómo securizo los accesos a las redes públicas con mecanismos de seguridad asociados a esos nuevos entornos. Sí, la verdad es que me parece una respuesta bastante global. Nosotros lo que creemos es que la securización del dato tiene muchas fases. Tiene la fase efectivamente de la creación, cómo se almacena, cómo se protege dentro del sistema de almacenamiento donde se está generando, cómo se transmite esa información, cómo se protege el acceso a todo el sistema, y luego está claro que también incluye toda la parte del clásico backup o protección a largo tiempo, es decir, cómo esa información se va a guardar en distintos tiers de almacenamiento, se puede mover a una nube pública. ¿Cómo voy a proteger incluso la información que nace en una nube pública? ¿Cuántos clientes a día de hoy tienen o el correo electrónico o su CRM con Salesforce o con el producto que sea, lo tienen ya de forma nativa en la nube pública? ¿Cómo voy a securizar esa información si mi proveedor de nube pública no me lo proporciona? ¿Lo voy a proteger en la misma nube pública, en otra, on-premise, el on-premise en la nube on-premise? Es decir, existen muchísimos tipos de arquitectura que al final efectivamente lo que es un CISO o un CDO, el Chief Data Officer, ¿no?, tiene un poquitín que definir como la estrategia general de la protección. Tiene muchísimas facetas y yo creo que todas tienen que ser tenidas en cuenta. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, de lo que se trata los que somos responsables de desarrollar tecnología para poder dar soporte a eso que no son más que procesos de negocio, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer es ser capaces de poder ofrecer a las organizaciones capacidades para que si algo ocurra, como por ejemplo un ransomware o una cosa de este estilo, tengan capacidad para poder volver a un punto anterior consistente en los datos de su organización. Más allá de eso están las capas de la aplicación, las capas de comunicación y las capas de data center, en las cuales, pues, dependiendo de dónde esté cada uno de nosotros como compañías, pues vamos a hacer todo lo posible por proporcionar esas funcionalidades que todas juntas son las que dan la tranquilidad a las compañías de que ocurra lo que ocurra, van a poder sobrevivir a un ataque de este estilo, a un ataque o a una situación de fallo de seguridad. Pero sí, ahí hay multitud de tecnologías, multitud de funcionalidades
Y es un entorno tremendamente complejo porque no entra solamente ya el data center, como tú comentabas, las 4 paredes, el búnker, tengo mi tier 4, soy el tío más free del mundo. Todos sabemos que hay compañías con tier 4 que han sufrido unos ataques bestiales de ransomware. Eso ha supuesto pérdida de dinero para esas compañías, pérdida de credibilidad, pérdida de imagen. Claramente sí. Por lo tanto, hay que ser capaces de poder hacer la arquitectura de seguridad como algo completamente intrínseco al diseño de una arquitectura de infraestructura tradicional, como podemos ser los 3 fabricantes que estamos aquí, el tipo de tecnologías que aportamos. Has mencionado el tema de los costes asociados a esos ataques. Para las compañías, evidentemente, es mucho más interesante el hecho de invertir en seguridad que luego tener que asumir los costes, porque ya no solo hay un coste económico, que también hay un coste de reputación, hay un coste que puede llevar a la compañía incluso a desaparecer. A la hora de trasladarles la necesidad de esas inversiones, ¿notáis que son conscientes de ello o siguen viendo todo lo que hay alrededor de segurizar el dato, de almacenarlo, de protegerlo, un gasto y no una inversión? Bueno, esto es como siempre, hasta que no tienes la herida no te pones la venda en muchos casos. Yo creo que la mayor parte de las compañías son conscientes de que existe un gran riesgo ante cualquier ataque, pérdida de información o pérdida de disponibilidad de los datos durante un tiempo. Cuesta mucho cuantificarlo. Muchas compañías están invirtiendo en procesos de consultoría o con fabricantes como nosotros o de terceras compañías de consultoría, y en cuanto son capaces de cuantificarlo, normalmente el comité de dirección enseguida empieza a poner alguna medida al respecto. Procesos básicos como puede ser una estrategia de backup o mover ciertas informaciones a distintas nubes, más réplicas, securizar la red, son un poquitín los puntos básicos. Pero ahí sí que queda muchísimo camino por recorrer, yo creo, comparado con otras economías europeas a día de hoy. Yo creo que estamos muy rezagados y que tenemos cada vez que prestar mucha más atención. Grandes players a nivel internacional como Facebook, como el propio Telefónica, estando dentro de casa, han sufrido ataques muy importantes, y yo creo que cada vez más el mercado español se va dando cuenta de que es algo muy importante. Efectivamente, ya es una pérdida que supone la pérdida de esa información, que supone la pérdida de disponibilidad de mi negocio mientras no soy capaz de trabajar. Antes hablábamos de los problemas ante una pérdida de datos, pero también es qué es lo que pasa durante ese tiempo en el que no estoy haciendo negocio y que mi competencia sí lo está haciendo. Imagínate cuánto puede facturar un retailer aquí en España a través de sus plataformas web, qué es lo que pasa si está un día sin disponibilidad. Es una fortuna que está perdiendo en no facturar, dándoselo a su competencia directa. Y luego, efectivamente, la pérdida de credibilidad e incluso el estar predispuesto a ciertas acciones legales en caso de que sea pertinente. Así que yo creo que nos queda mucho camino por recorrer, pero cada vez más las empresas están dando cuenta de que es algo vital ya prácticamente para su supervivencia a largo plazo. Juan. Bueno, a ver, como lo he dicho, lo ha dicho prácticamente todo. Yo creo que también en la parte española o la parte de las empresas falta un poco en que los diferentes departamentos trabajen conjuntamente. Yo creo que todavía hay departamentos en modo silo, de ahí la importancia que los desarrolladores hablen con la gente de soporte de red, con la gente de almacenamiento, cada vez más, pero todavía existe, digamos, hace lagunas. Entonces, nosotros vemos en otros países que existen empresas que tienen su propio laboratorio para testear los posibles ataques, tienen sus equipos de respuesta inmediata en temas de seguridad y luego tienen su SOC de seguridad para que esto no vuelva a suceder, o incluso sus equipos forenses para ver un momento, analizar qué es lo que ha pasado y hacer un análisis y que eso no vuelva a suceder. Yo creo que todavía ahí nos falta en España un poco ese tipo de equipos multidisciplinar que en otros países sí existe, ¿vale? Desde el punto de vista de inversión yo estoy de acuerdo contigo, las empresas siguen mirando tener agilidad, flexibilidad y, digamos, competitividad, digamos, y entonces la seguridad se han dado cuenta que son los principales factores que no les permite crecer y ser tan flexible como su competencia, con lo cual la parte económica para mí es importante, pero sobre todo la parte de trabajo en equipo, los diferentes departamentos dentro de una organización, para mí es clave. ¿Vale? Porque no es cuestión de que solamente sea el equipo de seguridad el encargado de dar respuesta, tiene que ser una respuesta conjunta y homogénea dentro de la organización de la empresa. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En principio, las nuevas tendencias que nos llevan a los modelos de DevOps deberían incluir DevOpsSec o SecDevOps, o como le queramos llamar. SecOps y NetworkOps. Sí. Porque al final está todo relacionado. Un mal desarrollo, por muy buena infraestructura que tengas, vas a poder generar un agujero de seguridad. Un muy buen desarrollo sobre una mala infraestructura vas a tener la misma situación. Con lo cual, es una visión top-down. Sí que es verdad, o la sensación que yo tengo es que al final esto lo que supone es poner dinero encima de la mesa. Entonces las organizaciones están muy
por lo menos en este país, y estoy totalmente de acuerdo contigo, están más focalizadas a lo mejor en sacar negocio de manera inmediata, en vez de pensar qué consecuencias puede tener una situación de un agujero de seguridad importante. Yo creo que aquí es un tema, como te diría yo, muy cultural, en el que yo me acuerdo cuando se pegó fuego el Windsor, todo el mundo se puso a montar sistemas activo-activo, dobles data centers, triples data centers y demás. Me parece que a veces funcionamos por impulsos, ¿no? Existe el tema del ataque del ransomware y entonces todo el mundo se pone a comprar software de ransomware, sale el GDPR y todo el mundo se pone a encriptar todas las aplicaciones end-to-end. Yo creo que nos falta un poquito de ponerle sentido común, porque al final esas inversiones, cuando uno las hace de manera estratégica, sino que es táctica, lo que le supone a las compañías es una inversión muy grande que a veces no acaban de entender. No hablo de la parte de IT, evidentemente, sino de la parte de negocio. Entonces, para que alguien de negocio entienda cuál es la problemática, creo que es bueno que compañías de consultoría sean capaces de trasladarles a los clientes, a las empresas o organizaciones, la necesidad de que eso forme parte de su negocio y no sea algo que puntualmente ocurra cuando en las noticias vemos que Facebook ha tenido un problema o que cualquier otra organización ha tenido un problema. Porque al final es una actuación casi refleja, en vez de algo meditado, pensado e imbricado en mis procesos de negocio. Yo creo que ahí es el punto que nos falta un poquito de madurez en esta parte del planeta, creo. Comentabas sobre la parte de disponibilidad de esos datos. He encontrado datos de un estudio en el que dice que de media las empresas pueden tolerar 72 minutos de pérdida de datos en las aplicaciones, pero que la realidad es que es prácticamente el doble lo que tienen que soportar. ¿Puede sobrevivir realmente una empresa o puede crecer o desarrollarse o seguir en sus procesos de transformación si cuando necesita el dato no puede acceder a él o porque no lo tiene bien almacenado o porque el dato no estaba protegido o porque el acceso desde determinadas zonas o partes no es posible? A ver, nosotros siempre hemos pensado que distintas cargas de trabajo, distintas aplicaciones, distintas unidades de negocio al final requieren de distintas soluciones. Y esto está muy relacionado con la primera pregunta cuando hablábamos de la tipología de los datos, el crecimiento, etc. ¿Puede una compañía sobrevivir si no puede acceder a los datos? Pues depende. Si un banco no puede acceder al correo electrónico, está claro que impacta en su negocio. Pero ¿qué es lo que pasa si no puede acceder a los cajeros automáticos? Entonces el impacto es mucho mayor en cuanto a prestigio, en cuanto a quejas de los clientes, etc. ¿Puede una fábrica no disponer de un sistema de CRM? Pues quizá está perdiendo pedidos, pero ¿qué es lo que pasa si afecta a su proceso de fabricación? Que probablemente el impacto económico de volver a poner en marcha esas factorías es muchísimo mayor. ¿Qué es lo que pasa si Zara.com está 70 minutos sin estar disponible? Que son 70 minutos que está perdiendo una verdadera fortuna y Zara sí lo tiene muy bien cuantificado cuánto supone la pérdida de un minuto de indisponibilidad. Entonces volvemos a lo mismo, los datos dependiendo de la aplicación, dependiendo del uso, tienen un cierto valor y la indisponibilidad y el impacto que tiene esa indisponibilidad es distinto. Hay compañías que pueden sobrevivir unos cuantos minutos, pero está claro que yo creo que la mayor parte de las empresas a día de hoy, si dentro de su horario laboral están perdiendo una hora de tiempo, tiene un impacto muy grande en esa compañía y cada vez más. Por eso, de hecho, las compañías cada vez invierten más en almacenamiento, cada vez están creciendo más en cómo proteger esa información y yo creo que es un poquitín hacia donde va el futuro. Cada vez los datos son más y más importantes para las empresas. Juan. Bueno, para mí también lo importante es que cada empresa tiene unas brechas de riesgo distintas, va en función del segmento, del tipo de empresa que esté trabajando. Hay empresas que el dato para ellos es clave y otras que para la empresa lo clave es el servicio. Empresas tipo de e-commerce o tipo retail que dependen, como tú dices, del tema de la página web es importante. Ahora que viene Black Friday, cuando hemos recordado algunas empresas que Black Friday se las han atacado y han perdido miles de millones y no era el dato lo que importante, era el servicio que estaban dando, con lo cual en función del tipo de empresa la brecha de riesgo es distinta, ¿vale? Con lo cual para mí cada empresa tiene un riesgo, tiene que analizar cuál es el riesgo asumible por ellos y en qué está impactando, porque obviamente si yo voy a un servicio, el servicio no funciona, pues no me importa, espero el tiempo que tengo que esperar y al final accedo, pero si tengo denegación de servicio o tipo de brecha de riesgo, obviamente está impactando negativamente en mi cuenta de resultados. Yo creo que el punto clave lo ha dado Juan, es que las compañías sean conscientes de cuál es el coste que supone la indisponibilidad. Evidentemente a cualquiera que le preguntes, yo recuerdo de hace muchos años en alguna gran empresa de este país,
que te decían cuánto tiempo puede sobrevivir tu negocio sin datos, y te decían 0. Hombre, no es verdad, 0 no es verdad. Será poco, pero no puede ser 0. La percepción que tiene el negocio es que eso no se puede parar. Bueno, todos conocemos casos en los que te has quedado sin correo durante 5 minutos y se ha montado un lío importante en algunas compañías. Entonces, lo que pasa es que, una vez más, yo creo que funcionamos a trompicones. No, vamos a ver, si yo me siento y analizo cuáles son mis procesos de negocio, habrá algunos que sean más críticos, como comentabas al principio, otros que pueden ser menos críticos, unos aguantarán más tiempo, otros aguantarán menos tiempo. Lo que también es importante y que a veces olvidamos es que labor de las compañías como las nuestras es el crear tecnología, el generar innovación para que eso esté al alcance de muchas más compañías. ¿Por qué? Pues porque tenemos la tendencia a pensar que solo los grandes bancos, solo las grandes compañías se tienen que poder permitir el lujo de tener unas tecnologías que les permitan continuar con su negocio, incluso en momentos de críticos que podrían generar indisponibilidad. Ese factor que comentábamos al principio de la charla, del coste, es el factor que habilita a otras compañías que a lo mejor no son tan grandes como los grandes bancos, pero que sí les pueden habilitar en un momento dado para poder utilizar esa tecnología y evitar que tengan momentos de indisponibilidad. O sea que por un lado yo creo que las compañías tienen que ser conscientes de cuánto les cuesta esa indisponibilidad y luego nosotros como creadores de tecnología tenemos que ser capaces de poder poner en el mercado una tecnología que habilite a muchas más compañías el poder reducir los costes y por lo tanto utilizar esas tecnologías para evitar la indisponibilidad o mejorar el rendimiento, etcétera, etcétera. Hemos hablado de la evolución que ha llevado el mercado, de los crecimientos que están teniendo en los últimos trimestres. También hemos hablado de esa tendencia muy creciente, que es todo lo relacionado con la nube. Me gustaría saber qué otras tendencias o qué otras tecnologías pensáis que serán protagonistas en los próximos años en todo lo que he referido al almacenamiento y los datos. Bueno, nosotros vemos dos claras tendencias en el mercado. Por un lado es el crecimiento de las arquitecturas definidas por software. Esto, más que hablar del futuro, es prácticamente hablar del presente. Arquitecturas de tipo hiperconvergentes que son un poquitín las que están canibalizando el mercado del almacenamiento. Sobre todo porque el objetivo final es simplificar la gestión del data center y que los departamentos de IT cada vez estén más cerca de negocio, en tareas que aportan más valor, digamos, desde un punto de vista económico, y que se preocupen mucho menos en la gestión de los data centers, que al final está muy relacionado también con el concepto de multicloud, ¿no? Es un poco simplificar la gestión del IT para poder centrarme en la parte de aplicaciones más cercana a negocio. Esa es una tendencia muy muy clara, casi más de presente que de futuro. Y luego la otra, un poco más tecnológicamente hablando, estamos en un punto de inflexión bastante importante. A día de hoy se está prácticamente estandarizando, o queda muy poquito para que se estandaricen los nuevos protocolos internos de gestión de la información, con el protocolo NVMe, que para nosotros es el primer paso para que dentro de muy poco ya puedan entrar arquitecturas de tipo lo que llaman Storage Class Memory, es decir, un nuevo tipo de tecnología para almacenar la información. De la época, como digo yo, de Kobe en Sevilla, ¿no? Eran los discos rotacionales, después llegaron los discos de tecnología flash, que a día de hoy es el nuevo estándar. Ese nuevo siguiente paso serán los discos de Storage Class Memory, que lo que habilitarán serán nuevos casos de uso dentro del data center, ¿no? Arquitecturas tipo Machine Learning o arquitecturas de tipo IoT en el edge, dentro del, digamos, en el borde de los sistemas, al final lo que requieren es de un rendimiento brutal, unos nuevos tipos de parámetros en cómo controlar esa información, y este nuevo tipo de media será el que será capaz de gestionarlo de una forma adecuada. Así que yo creo que como arquitectura a largo plazo está el tema de la hiperconvergencia y la gestión del almacenamiento basado en software, y mucho más centrado en las arquitecturas hardware estaría el mundo de las nuevas tecnologías que están arrancando literalmente este año, el año que viene. Creemos que va a ser un poquitín cuando va a ser el año de disrupción de los nuevos tipos de media, que hacía prácticamente una década que no había una innovación tan grande dentro del mundo del soporte físico de la información. Bueno, para mí más que las tecnologías de almacenamiento, obviamente no soy tan experto como ellos, yo creo que más es el consumidor, cómo el consumidor está consumiendo el dato y aplicaciones. Soy cualquier persona que tenga un móvil, accede sin darse cuenta a 4 o 5 tipos de almacenamientos en la nube, que si iCloud, que si Dropbox, que si diferentes tecnologías, de manera transparente, y eso sigue creciendo. El vídeo y las redes sociales están creciendo de manera exponencial, con lo cual el usuario es el que está haciendo que el almacenamiento tenga que crecer de manera exponencial. Algo importante también ha mencionado es la parte de IoT. Para mí IoT y sobre todo las redes 5G, cuando estén disponibles, van a hacer que el usuario tenga que consumir vídeo a unos niveles desmesurados. O sea,
Cuando esté el tema de Connected Car o los coches autónomos, no sé si viste hace poco un informe de Intel, los coches autónomos generarán 4 teras al día, cada coche. Eso significa que de alguna forma tú tendrás que almacenarlo. Si es verdad que con el entorno de Connected Car el coche tendrá que tener un dispositivo que sea inteligente y procese todo el dato, pero ese dato luego lo tiene que transmitir a la nube, y ese en la nube tiene que estar almacenado en algún sitio, con lo cual para mí la importancia es sobre todo la parte 5G, IoT y toda la parte de movimiento del usuario, o sea, los coches autónomos y el tema de computing green para mí es muy importante, con lo cual yo creo que 5G, IoT y digamos el uso que le estamos dando a usuarios a los dispositivos móviles es lo que va a hacer que siga creciendo. El vídeo para mí va a crecer una barbaridad y luego, obviamente el tema de redes sociales. A ver, desde Infinidad tenemos una aproximación un poquito diferente al resto de fabricantes en el tema de la media, ¿vale? Es verdad que hay una tendencia, y nosotros creemos mucho en el software defined, entre otras cosas porque es lo que te permite avanzar de una manera más rápida, generar más innovación. Las funcionalidades al final es software, ¿vale? Nosotros pensamos que las arquitecturas en general de los almacenamientos que hay hoy en día son arquitecturas que están basadas en los modelos que se inventaron hace 30 años. Entonces, pensamos que el utilizar medias más rápidas no necesariamente es lo que habilita los nuevos procesos de negocio, sino a lo mejor el meter inteligencia. Hablamos, por ejemplo, del IoT, hablamos de Machine Learning, inteligencia artificial, y siempre lo planteamos como soluciones en la aplicación. Nosotros lo que hacemos es pensar, oye, ¿por qué no aplicamos esas tecnologías al propio almacenamiento? Para que el almacenamiento sea listo, para que el almacenamiento sea inteligente y sea capaz de poder identificar cuáles son los patrones de comportamiento de las aplicaciones y poder hacer un mejor uso del hardware. Es decir, evidentemente, desde el punto de vista de mercado, no vamos a negar que el NVMe está de moda, vamos, es una tendencia, es una cosa que llama la atención. Nosotros lo que pensamos es que es una media como otra cualquiera. El tema es cómo utilizo yo la media. ¿Qué hago? ¿Para que el coche vaya más rápido le meto queroseno? ¿O cojo el coche y le pongo una inteligencia para que sea capaz de poderse mover entre las calles, dependiendo de cuál sea el tráfico que haya? Eso por un lado. Y por otro lado, estabas comentando tú la cantidad de información que se va a generar. Si estamos hablando de, ¿cuánto eran? 4 teras decías, ¿no? 4 teras. 4 teras, un coche. Imaginamos los coches que hay en Madrid. Eso, las nuevas medias van a ser eficientes en costes para poder almacenar todo eso. Pues a lo mejor no, a lo mejor lo que tenemos que buscar son medias que son más baratas para poder almacenar grandes volúmenes de información y aplicar la inteligencia en los sistemas de almacenamiento para que la IO, la información, la puedan entregar directamente desde memoria, que hasta el momento es, desde luego, la media más rápida que existe. Entonces, dar el rendimiento desde la memoria y la capacidad desde una media que sea por un coste por tera muchísimo más barato de lo que son los discos de estado sólido, el NVMe o cualquier otro tipo de media. Eso es por donde nosotros pensamos que tiene solución el tema del crecimiento. Tenemos un cliente en Asia, fabricante de coches, donde estamos haciendo la ingesta de información para los temas de coches autónomos. Están hablando de proyectos de 100 petabytes. 100 petabytes es una cantidad muy relevante de información, de espacio en CPD, de consumo eléctrico. O sea, hay una serie de elementos que también hay que empezar a tener en cuenta a la hora de poder hacer los cálculos de cuál es el coste, rendimiento y disponibilidad de cada almacenamiento. Sí, pero es curioso que en los últimos meses hemos ido haciendo algunas otras mesas redondas, pues en alguna hemos hablado de inteligencia artificial, en otras de IoT, y al final cuando se habla pues del desarrollo de IoT, todo el mundo dice, no, pero es que es importante las redes, la capacidad de llevar la inteligencia al extremo. Cuando se habla de los coches autónomos, pues eso que tú lo comentabas, que el coche sea también capaz de procesar, pero la capacidad de almacenamiento necesaria se da por supuesta, casi como el balón en la mili. O sea, al final es algo, sí, va a estar ahí, pero en realidad hace falta una gran capacidad para dar soporte al desarrollo de estas tecnologías. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo que te comentaba, o sea, este caso del cliente que tenemos nosotros son 100 petabytes lo que necesita y están haciendo pruebas. O sea, eso es bueno, y en la Fórmula 1 también sabemos que los coches están generando una cantidad, y no son autónomos, están generando una cantidad de información descomunal. Porque, claro, está completamente sensorizado el equipo y estamos hablando de los coches, pero pasará lo mismo con aviones, pasará lo mismo con drones, va a pasar con multitud de áreas donde
un sensor está generando una información, esa información tiene que ser tratada, ya sea en el Edge, ya sea en el MIDE, ya sea en el CPD, ya sea en el Core, en la nube o donde sea. Y esos son unos y ceros que hay que guardar en algún lado. Entonces, el tema es, dada esa explosión, ¿cómo vamos a direccionar esa necesidad? ¿La vamos a direccionar con arquitecturas tradicionales, con la escalabilidad que ello tiene, con nuevas medias que evidentemente para poder ser efectivas en coste tiene que pasar un cierto tiempo? Yo creo que esa es la pregunta que la pregunta que por lo menos nos hacemos nosotros todos los días, de cómo vamos a ser capaces de poder absorber esos crecimientos, sobre todo en el mundo del IoT. Las implementaciones tradicionales pues crecerán al 20% como han crecido toda la vida y eso tiene un poco misterio, pero esas nuevas aplicaciones, esos Big Data, esos... ¿Cómo vamos a ser capaces de poder dar una respuesta a las organizaciones en términos de coste para que los proyectos se puedan llevar a cabo? Yo creo que esa es la pregunta al respecto de qué tipo de arquitecturas de almacenamiento en el futuro tiene que haber, más allá de que se utilice una media u otra, creo. Bueno, está un poco relacionado al final todos los conceptos, ¿no? Tú mencionabas casos, nosotros por ejemplo trabajamos por mencionar 3 sectores de IoT que se genera muchísima información en muy poco tiempo. Trabajamos con McLaren en la Fórmula 1, trabajamos con Volvo en su proyecto de coche autónomo, trabajamos con Boeing en la gestión de las turbinas, ¿no? De hecho, el caso de Boeing es bastante significativo, ¿no? Generan varios terabytes de información en cada uno de sus vuelos por cada una de sus turbinas y con determinados procesos de Big Data han sido capaces de ver cuándo tienen o no que mover las turbinas para evitar el hielo en la congelación cuando están a grandes alturas. Simplemente con esos procesos de ahorran millones y millones de dólares cada día solo por la optimización en el consumo de combustible para, digamos, evitar la congelación de las turbinas. Eso es una aplicación pura y dura de negocio. Es como el valor del Big Data se transforma en millones de dólares en ahorro en combustible, que es uno de los factores más caros en los vuelos. Pero tú mencionabas, esa información al final en algunos casos tiene que ser tratada en el Edge. Es decir, a un avión de Boeing no le interesa cuando haya acabado todo el vuelo saber, mira, si hubiese volado 50 metros más bajo me hubiera ahorrado aquí $200.000 en gasolina. Lo tienen que procesar en el Edge, en el extremo, ¿no? Por quitar un poquitín el anglicismo, en el extremo de todo el entorno del cloud. ¿Qué es lo que pasa? Que requiere de nuevas medias. Porque el volumen de información que se está generando en un coche autónomo, 4 teras al día, bueno, si es que nosotros mismos somos data centers andantes. Si tú miras cuántas CPUs y memoria llevas ahora mismo encima, entre tu reloj, el portátil, el móvil, etcétera, probablemente sea lo mismo que tenía un data center hace 15 años, sin exagerar. ¿Qué es lo que pasa? Que para tratar toda esa información en el Edge necesitas un nuevo tipo de soluciones. Tú decías que la memoria es lo más rápido para procesar. Bueno, estos nuevos sistemas de storage class memory al final lo que pretenden es tener un rendimiento muy similar a la memoria con un coste muy inferior. De tal manera que lo que vamos a hacer es poder crecer para tratar teras y teras de información en coches autónomos. Intel, por ejemplo, el caso que tú mencionabas, con tecnología como Optane, ¿vale? Que al final es su implementación del CD Crosspoint como tecnología de storage class memory. Estos nuevos media, de esta forma es como van a ser capaces de habilitar nuevos negocios. En el Edge soy capaz de almacenar toda esa información a la increíble velocidad que se está generando, tratarla, procesarla y está claro que en algún momento parte de esa información, quizá ya tratada, dependiendo del tipo de información que sea, irá a una nube pública, una nube privada, se almacenará para temas de Big Data de forma analítica, etc. Este proceso en fases es un poquitín hacia donde está tendiendo el mercado. Edge, muy rápido, con nuevos tipos de media, luego se moverá a la nube pública, luego se almacenarán en nubes privadas para hacer procesos un poco más analíticos de largo plazo. Por eso es un poquitín la tendencia que creemos que está haciendo en el mundo del almacenamiento a día de hoy. Yo lo has comentado, más curioso que lo comentes porque más que existe un acrónimo para ellos, lo que tú has dicho que somos un CPD andante, en el mercado si buscáis por Body Area Network, eso es lo que simplemente define un poco lo que somos, Body Area Network, digamos un CPD andante donde tenemos un montón de decisiones que tomar. Tú lo has comentado también, en el Edge tiene que producirse mucho más el tema de cómputo, almacenamiento y decisiones, y de ahí existe una tendencia que se llama, curiosamente, Fog Network, que básicamente es las redes, vamos a llamarle tipo niebla, ¿vale? Es un concepto donde con eso que consigue es que la cloud tiene que estar más próxima al usuario. Ahora hay una diferencia entre el CPD, la cloud y entre medias del usuario, con lo cual el problema que estamos viendo es cómo acercar la cloud al usuario, al aplicativo. Entonces, Edge Computing es una de las respuestas, ¿vale? Pero Edge Computing no es suficiente, falta algo más. Entonces existe un concepto, hay un fórum que se llama Fog Network, que básicamente es lo que hay entre medias, ¿vale? Es acercar todo ese cómputo, ese almacenamiento a donde está el usuario. ¿Vale? Y eso yo creo que es lo que va a hacer. Y como ves, todo tiene que ver con la red, con lo cual, si la red funciona y la red o la cloud está más cerca al usuario, va a permitir que los cómputos, el almacenamiento, el tiempo de respuesta y la agilidad que el usuario tenga sea mucho más rápida. Y ya para concluir, os querría pedir una breve conclusión de lo que hemos estado hablando, de
en la línea en la que vosotros veáis, o bien hablando de las principales tendencias actuales, o hablando un poco de futuro, o hacia dónde puede evolucionar. Os dejo total libertad en la conclusión. Como antes empezamos por ti, pues ahora empezamos por él, y así La conclusión. A ver, la conclusión desde mi punto de vista es tenemos que ser capaces de desarrollar tecnologías que permitan a cualquier tipo de organización poder hacer un uso de almacenamiento altamente disponible, altamente performante, rendimiento en términos de rendimiento, y a un coste contenido, a un coste que les permita a las organizaciones contar con ello. Porque es verdad que hoy en día, independientemente de si son 72 minutos o 140, lo que no hay ninguna duda es que una compañía lo que no va a poder es sobrevivir 2 semanas sin datos. Eso yo creo que no hay nadie, pero vamos, yo te diría casi que ni un kiosco de pipas puede sobrevivir, porque otras cosas tiene que hacer cosas como declaraciones de Hacienda y demás, por lo cual los datos los necesita. Creo que ese es el reto que tenemos las compañías tecnológicas a la hora de poder ofrecer estas funcionalidades a las organizaciones. Juan. Para mí yo creo que es, bueno, un poco estoy de acuerdo con él, quizás la parte más importante es dar la flexibilidad al usuario para poder acceder al dato de una manera fiable, simple y segura, independientemente de donde esté. Yo creo que el dato va a seguir creciendo, con las tecnologías emergentes o cualquier otra tecnología que tenga, el dato va a seguir creciendo siempre. Eso se ha ido viendo, el concepto de Murphy se ha ido multiplicando los factores en los últimos años, o hace unos años era por 5, ahora por día estamos hablando de 100 y 200 veces, con lo que el dato va a seguir creciendo. La forma importante para es cómo, dónde y de qué manera accedo al dato, ¿vale? Cada vez más, como os he dicho, ahora somos CBDs andantes. Para mí la importancia es cómo el usuario accede al dato, ¿vale? Independientemente de donde esté. Si es verdad que habrá mecanismos y tecnologías que permitan acceder de una manera más rápida, modo flash u otro tipo de tecnología, pero aún así tengo que securizar la forma en cual accedo al dato. Por lo cual lo importante es todo el aspecto de securización en esta nueva tendencia de mercado, el multicloud, donde el usuario está móvil, donde el usuario ya no es un usuario, es muchos usuarios, ¿vale? De tal forma que a mí mi importancia es la securización y cómo accedo al dato. Bueno, yo por cambiar un poquitín las conclusiones, yo creo que es ilusión e innovación, ¿no? Es el punto donde nos encontramos a día de hoy en el sector del almacenamiento. Creo que está habiendo muchísimos cambios, cada vez más rápidos. Estamos en una punta de inflexión en que el almacenamiento vuelve a crecer, nuevos tipos de tecnologías, nuevos tipos de arquitecturas, nuevas formas de consumir la información, nuevas formas de generar la información y cada vez en un entorno mucho más globalizado con el mundo de multicloud. Así que por parte del MC, desde luego, es una apuesta clarísima por la innovación como herramienta para ser capaz de dar solución a todas estas nuevas problemáticas que están alrededor del mundo del dato, y muchísima ilusión porque estamos en un momento muy interesante dentro del mundo de élite. Perfecto, pues muchas gracias a los tres por haber participado en esta mesa redonda IT, y gracias a ustedes por haber visto una mesa redonda IT aquí en IT Televisión. Gracias.